quería tocar el tema que se refiere principalmente a la relación odontólogo-paciente. La relación odontólogo-paciente, estimados estudiantes, siempre desde la visión, desde la psicología, ¿no? Yo nunca voy a tomar en cuenta, diremos, no voy a hablar sobre tratamientos que ustedes hacen en el tema especialmente odontológico. Yo lo que me interesa en la materia es principalmente los aspectos psicológicos que concurren en la relación odontólogo-paciente. Dentro de esta relación de odontólogo-paciente, ¿no es cierto?, concurren dos factores principales psicológicos, que son el estrés y la ansiedad. Yo voy a en esta clase tratar de que participemos, porque cada participación va a tener una bonificación, como se dice, en puntos. Voy a anotar porque ya tengo la lista de todos ustedes, que son aproximadamente 156. Entonces, la participación de cada de ustedes va a tener sus puntos que se van a ir ganando a partir de la participación que hago. Son preguntas que voy a hacer relacionadas al tema y relacionadas también con su experiencia dentro de la carrera de odontología. Entonces, por ejemplo, yo voy a preguntar ahora al curso esta pregunta muy sencilla, ¿no? Quería preguntarles, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que las personas que acuden al consultorio odontológico, al dentista, ¿no es cierto?, tienen miedo? Tienen miedo. ¿Cuál creen que es la respuesta a esta pregunta, estimados estudiantes? ¿Por qué creen que los pacientes, la gente que acude al, al odontólogo, al dentista, tiene miedo? ¿Cuáles serán esos miedos? Les pregunto. ¿Por qué tendrá miedo y cuáles serán esos miedos? Porque esos miedos generan estrés y ansiedad. Entonces, les pregunto a ustedes, a ver, estamos ahorita en el aula 56 personas, entonces, ¿alguien puede responder o les digo por sus nombres? Licenciado. Sí, Gisela. ¿Ya, Gisela? Sí. Sí. Una de las causas que podría ser que la persona ha sufrido una mala experiencia en su niñez Ya. y lo que repercute que cuando ya es mayor y puede sentir esa ansiedad y ese estrés o miedo al dentista. Muy bien. Gisela, ¿cuál es tu apellido? Gisela Copa. Gisela Copa. Gisela Copa, por su participación, ya tiene sus puntitos. Otro que quieras responder, Gisela nos ha dicho que puede ser que tenga miedo a partir de una experiencia traumática, podemos decir, que ha tenido él en su niñez o en su adolescencia con un dentista. Eso hace que la persona tenga miedo. Eso puede ser uno de los miedos. ¿Qué otro tipo de miedo se presenta? A ver, puede ser, estamos hablando siempre en el tema psicológico. A ver, nombre, ¿Janet Mendoza o no? A ver, Janet Mendoza. Doctor, A ver, primero va Jessica. Jessica, le anoto. Jessica, adelante, Jessica. doctor, algunos pacientes tienen miedo al dolor, es decir, que piensan que les va a causar dolor las herramientas que tenemos en consultorio, doctor, Ya. los Jessica, instrumentos, el entonces, instrumental. ya, uno de los mitos que genera ansiedad en los pacientes es el instrumental que se presenta dentro de un consultorio. Jessica, ¿cuál es tu apellido? Jessica, ¿cuál es tu apellido? Hinojosa, doctor. Ya, Jessica Hinojosa. Hinojosa. ¿Quién más quiere participar? Estamos preguntando por qué tipo de miedos, por qué la gente, las personas, los pacientes tienen miedo a asistir a un consultorio odontológico, al odontólogo. Estamos hablando siempre en términos psicológicos, ¿no? ¿Alguien más? No, no te... Lo que levantó la mano. Magda González, doctor. Marta González, adelante, Marta. Adelante, Marta. Doctor, tal vez un miedo atribuido podría ser el hecho de que la mamá le amenace, ¿no es cierto?, a los niños
si te portas mal, te voy a llevar y te van a pinchar o te van a lastimar. Eso, doctor. Ya, a eso podemos llamar también lo que tú dices como una transmisión por parte de los padres de ciertos miedos que generan como estilo de castigo, ¿no? O sea, lo identifican al odontólogo como el castigador, el que va a disciplinar, el que puede poner orden, el que hay que tenerle miedo. Entonces, eso es una transmisión familiar, ¿no? De un concepto erróneo acerca del del dolor que puede causar el dentista. Aunque dice la bibliografía, el miedo al dentista, al odontólogo, es un miedo socialmente aceptable. O sea, ¿qué quiero decir cuando hablo de socialmente aceptable? O sea que es algo normal, entre comillas, ¿no siento? Dentro de una sociedad, dentro de una cultura, que las personas tengan miedo al dentista. O sea, nadie te va a criticar porque tú tienes miedo al dentista. Eso se refiere cuando hablo de un miedo socialmente aceptable, ¿ya? Entonces, no es lo mismo tener miedo a la atención odontológica que tener miedo a ir a un partido de fútbol, ¿no? Entonces, el otro es socialmente aceptable. Por ahí yo digo, tengo miedo de ir a un partido de fútbol, me ven raro, ¿no? Me ven raro, ¿qué le pasa a este tipo, ¿no? Pero si yo digo, tengo miedo ir al odontólogo, yo también, ¿no? ¿No? Pero ya hemos visto los factores que predisponen a este miedo. ¿Alguien más que quiera opinar? Ha opinado Gisela Copa y Doctor, buenas noches. Marta González. ¿Se ¿Sí? ¿Tu puede nombre ser te identificas? también? Te identificas primero para anotarte tu Janet participación. Mendoza, doctor. ¿Janet qué? Janet Mendoza. Ya, Janet, adelante, Janet. También puede ser alguna experiencia negativa que tuvo anteriormente en la clínica dental, ya sea también durante la niñez o en la etapa adulta también, doctor. Ya, sí, la experiencia negativa, principalmente, ¿por qué se da la experiencia negativa según los autores? Por estar leyendo, es principalmente por la forma brusca que puede actuar el odontólogo en el tratamiento, ¿no? En la forma brusca y también la baja tolerancia al dolor, ¿no? La baja tolerancia al dolor, aunque esto puede ser solo específico al tratamiento dental, ¿no? Aunque el boliviano, por lo general, ¿no? Dentro de nuestra cultura boliviana, solo asiste no solamente al tratamiento mental, ya sea al tratamiento dental, sino también a otras patologías como ser cuando las personas tienen dolores estomacales, dolores musculares, solo va cuando ya la cuestión está grave, ¿no? En ese sentido, ahí tiene sí, el boliviano tiene una alta tolerancia al dolor. No somos personas que prevenimos enfermedades ni dolores, ¿no? Ya, muy bien. Hasta esta parte, entonces, con la participación de nuestros estudiantes, hemos podido identificar algunos de los factores que causan miedo ir al dentista. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, con más pausa. Y ahora les había mencionado anteriormente que dentro de la relación odontólogo-paciente concurren dos factores psicológicos, y estos dos factores psicológicos es el estrés y la ansiedad. ¿Alguien me puede definir qué entienden por estrés? No habiendo, y no Doctor, está, sí, dime Maritza. doctor, podrías, bueno, yo le entiendo el estrés, por ejemplo, es cuando una persona está sometida a una tensión. En este Ya, caso, nosotros como universitarios, estudiantes, estamos constante estrés del estudio, en estudiar y así. Mucho más o menos la tensión, ¿no? ya, muy bien Maritza. Entonces, vamos a ir viendo con detenimiento estos dos factores que concurren, había dicho, en una tensión dental, ¿no? El estrés y la ansiedad. Entonces, vamos a ir conociendo conceptualmente el estrés. Ustedes no tienen la obligación de conocer como, diríamos, desde el punto de vista súper conceptualizado, súper conocido el estrés. Todos conocemos de manera, poder decir, popular, ¿no? ¿Quién no dice, estoy estresado, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana tengo examen, ¿no?
Estoy estresado, ¿por qué? Porque el sueldo no me alcanza. Estoy estresado. Entonces, hay bastantes maneras que dentro del conocimiento popular hemos adoptado el término de estrés ya dentro de nuestro léxico natural de palabras que nosotros tenemos. Pero ahora vamos a ver, de acuerdo, de manera conceptual, la parte del estrés. Entonces, decimos, ¿qué es el estrés? ¿No? Entonces, como había mencionado ya una de sus compañeras, si no me equivoco, Maritza, que había dicho que el estrés es un estado de verdad de tensión física, también emocional, que puede ser originado por una reacción ante un estímulo o presión, ya sea positivo y negativo. Esto del positivo y negativo lo vamos a ir viendo más adelante de qué se trata. Entonces, un estímulo puede ser también, por ejemplo, a ver, el hecho de que yo tenga mañana examen, ¿cuál es la materia más difícil que llevan ustedes en odontología en este cuarto año? No sé si es difícil o complicada. ¿Alguien me puede decir qué materia es la que les causa más estrés? Doctor, tal vez cirugía A o ver, Wendy, tienes la palabra. podría ser cirugía o odontopediatría, creo. Ya, vamos, cirugía, digamos que es cirugía. Entonces, el estrés es un estado de tensión física y emocional originado por una reacción ante estímulo o presión, ya sea positiva o negativa. Entonces, el tener un examen de cirugía me genera, ¿no es cierto? Me genera una tensión física y emocional. Entonces, esto, a la vez, este estrés, ¿cómo, cómo se reacciona ante este estrés? Entonces, ¿por qué? Porque se trata de un estado de defensa que en pequeñas dosis ayuda al organismo. Tengo un examen de cirugía, entonces reacciona y te adaptas a este acontecimiento, ¿no? Entonces te afrontas a este estrés que te causa el tener examen de cirugía, ¿no? Entonces no puede ser que tú digas, mañana tengo examen de cirugía, me vale, voy a dar como sea, o no sé, ¿no? Entonces, al generarte tensión, al generarte emocionalmente tensión física y emocional, eso hace que te prepares, ¿no? Tu cuerpo se defienda, tu mente se defienda y tú, ante este estímulo, ¿qué haces? Ese estrés te da, podemos decir, una cierta energía, esa tensión emocional para que tú aproveches de manera positiva en estudiar. Porque si no tuvieras ese estrés que te genera, no estudiarías, ¿no? No captarías la materia. Entonces, el estrés es una reacción natural de nuestro organismo cuya finalidad es la adaptación a las demandas del entorno. Entonces, la pregunta es, si yo tengo mañana examen de cirugía, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo se adapta a esta demanda de ese estrés? ¿Cómo nos adaptamos a esa demanda de estrés? Si yo mañana tengo cirugía, ese es el estímulo que me genera el estrés. ¿Cómo me adapto? ¿Qué hago? Estudiar, doctor. Estudiar, justamente, ¿no es cierto? Pero si no tuvieras ese estrés, ¿qué harías? Tal vez te dormirías, ¿no? ¿No? Entonces, eso es. Por eso el estrés es una reacción natural de nuestro organismo cuya finalidad es la adaptación a las demandas del entorno. Aquí la demanda del entorno es el examen de cirugía que me causa estrés y me adapto a través de que yo estudio la materia. Este proceso es natural ante las demandas, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, puede convertirse en patológico cuando se prolonga en el tiempo, cuando permanentemente estoy tensionado, ¿no?, física y emocionalmente en el tiempo. Pero si solo yo me tensiono física y emocionalmente por el examen de mañana que tengo de cirugía, es un proceso natural. O sea, el estrés viene pues desde tiempos inmemoriales, dice la bibliografía, la literatura, ¿no? Viene desde que el hombre había habitado la tierra, desde que nos enfrentábamos con los dinosaurios, en el mundo de los Pithecanthropus, ¿no es cierto? Cuando el hombre tenía que salir a cazar su propio alimento y se enfrentaba a los animales, entonces ahí ya se generaba la tensión
emocional y fisiológica de las personas. O le mataba al animal o el animal le mataba, ¿no? Entonces, desde ahí ya se podría hablar de esa tensión emocional, física que había en las personas. No es que el estrés ha aparecido, como dicen las personas, desde que ha habido las sociedades modernas, desde que ha habido la presión de las ciudades. No, el estrés es propio de todos los seres humanos en ese sentido. Entonces, este proceso natural ante las demandas puede convertirse en patológico cuando se prolonga en el tiempo, no cuando se reacciona ante un estímulo que nos causa el mismo. Esto es lo que comúnmente llamamos estrés. Los síntomas más comunes del estrés son los siguientes. Y si hay otros que ustedes conocen, no hay ningún problema en que me lo mencionen, ¿no? Entonces, los síntomas más comunes del estrés son los siguientes, ¿no? A nivel físico podemos tener dolores de cabeza, tensión muscular, generalmente en el cuello y la espalda, ¿no? Hay problemas del aparato digestivo, hay digestiones pesadas, colon irritable, dolores y acidez de estómago, hay tensión alta que puede desembocar en trastornos coronarios y principalmente el cansancio físico. También se ha visto que hay enfermedades de la piel, brotes de psoriasis, dermatitis. Eso es lo que causa, diríamos, los síntomas más comunes del estrés. Ahora, no quiere decir que todos estos factores pueden concurrir, ¿no es cierto? Toda esta sintomatología. Uno puede, dentro del estrés, solamente tener problemas de dolor de cabeza, una tensión muscular en el cuello y dolor de espalda, o otros problemas en el aparato digestivo. No quiere decir que todos estos factores mencionados, ¿no es cierto?, concurren en el estresado, ¿no?, en el paciente. Puede que estos síntomas concursan solo algunos, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que concursan todos. Ahí sería un verdadero manojo de estrés, ¿no? A nivel psicológico, ¿no es cierto?, que es mi campo en el cual estamos ahora abordando, ¿no es cierto? A nivel psicológico, principalmente lo que concurre es la angustia, ¿no? La angustia de que me puede producir aplazarme en la materia de cirugía, ¿no? El nerviosismo, el aumento de la ansiedad que me genera que el examen que se está acercando cada día y no estoy muy bien preparado para dar el examen de cirugía. O también puede haber alteraciones de ánimo, ¿no? Las alteraciones de ánimo tienen que ver principalmente con el ánimo que nosotros nos predisponemos o tenemos en ese momento. Puede ser en estados de ánimo de eufóricos, estados de ánimo irritables, estados de ánimo hasta también puede ser melancólicos o hasta ciertos rasgos depresivos que podemos tener en ese momento. También el estrés a nivel psicológico te puede generar, ¿no es cierto?, problemas de concentración y memoria. Cuanto más quieres concentrarte para dar bien el examen de cirugía, es cuando menos lo haces, ¿no? También no puedes memorizar todos los procedimientos de cirugía seguramente, y eso también te genera estrés. Hay la fatiga mental, no puedes dormir, como mencionaba, hay la irritabilidad, el insomnio, son 12, sigues dando vueltas en tu cama, la 1, las 2, las 3, ¿no? Ya aparece una canción de karaoke que conozco, eso del tema de las horas de las canciones, no sé si conocen ustedes, ¿no? Y hay también, aparte del insomnio, hay una sensación que se llama de entorpecimiento mental y dificultad para la toma de decisiones, ¿no? Ahí es cuando dice, estoy medio sonso, no sé qué voy a hacer, no puedo tomar ninguna decisión, estoy indeciso, o sea, estás como somnoliento, podemos decir, hay una especie de un velo psicológico que no te deja tomar ciertas decisiones. A nivel conductual, los síntomas del estrés se expresa principalmente en las alteraciones de la conducta alimentaria. O puedes comer en exceso o puedes comer por defecto. Generalmente las personas que tienen este tipo de estrés tienden a comer en exceso, ¿no? Porque es una forma de calmar, podemos decir,
su ansiedad, mejor dicho, su estrés, ¿no? Entonces empiezan a comer de todo y de nada, ¿no? Entonces dicen, no, ¿por qué estoy gordo? ¿Por qué he subido de peso, ¿no? Yo no sé si eso pasará en odontología, tal vez alguien se puede manifestar, comentarme qué pasa en ustedes cuando tienen examen, y no a todos puede generarse estrés, pero a otros sí que hacen, comen mucho, eh, fuman, se comen las uñas, en las noches crujen sus dientes, lo que llaman ustedes bruxismo, o desarrollan aumento de los tics nerviosos. ¿Cuál de estos alteraciones a nivel conductual se presentan cuando, por ejemplo, en este caso el estímulo que genera el estrés es un examen decisorio que tienen ustedes, como es el caso de cirugía? A ver, ¿alguien puede manifestarse cuál de estas alteraciones a nivel conductual se presentan en ustedes o han visto que se presentan en otras personas? Para ver y contrastar esta teoría, porque pues esta teoría, ¿no es cierto?, con la realidad, porque puede ser que en realidad me digan ustedes, ninguno de estos se presenta, y se presenta en esto. Entonces, yo hago la pregunta al curso: ¿cuál de estas alteraciones han visto que se presenta en ustedes o en otras personas, ¿no es cierto?, estos síntomas de estrés a nivel conductual. Entonces, la pregunta para el curso. A ver, ¿quién quiere manifestarse y ganarse sus puntitos? Hola, Hola, buenas doctor. noches. A ver, Buenas noches. Buenas noches. Wendy. Fanny. Yo. Ya después, Fanny, ¿ya? A ver, Wendy. Ya, doctora, a mí me pasa lo del bruxismo y también me da ganas, a veces pierdo el apetito o también a veces estoy demasiado estresada donde ya sí se pone uno a comer de más. Y también a veces pasa de que no me da sueño por el mismo estrés de estar pensando y no se puede dormir bien unos días antes del examen. Muy bien, entonces estamos viendo y corroborando que la teoría, ¿no es cierto?, los símbolos de estrés en verdad se presenta en la realidad como nos expresa Wendy. ¿También hay otras personas que quieren participar? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Qué nombre? Primero me dice su nombre y su participación para que yo Ya. ya anote mis registros de su participación, así nos ordenamos mejor. Dicen Juan Pérez y listo, y opino, ¿ya? Ya. Rosemary Adelante. Ibáñez. Rosemary Ibáñez. Rosemary Valle. Ya, Ya. adelante, Rosemary. Bueno, cuando yo estoy un día antes al examen, bueno, me estreso y me empiezo a tener más ansiedad de comer, como por comer, y tengo insomnios también. Ya, ¿no ve? Lo que les Sí. decía, no se presentan todos los síntomas. En tu caso de ella, por ejemplo, es el comer y lo que decíamos anteriormente, el insomnio, ¿no? Y bruxismo también, doctor. Sí. Bruxismo, ¿ya? Entonces, Ajá. estamos viendo que la teoría se está correspondiendo con la realidad. No estamos hablando cosas que están fuera de la realidad. Eso me ayuda a mí a corroborar de que la teoría sí tiene una correspondencia con nuestra realidad, de nuestros estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Odontología. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, doctor, buenas noches. ¿Ya, nombre? Karina Bonifaz. Karina Bonifaz. Adelante, Karina. Yo suelo comerme las uñas y también el bruxismo. A comerse las uñas y bruxismo. Entonces también ese es uno de los síntomas a nivel conductual que está dentro de los síntomas que se presentan en el estrés. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Ya. Janet Mendoza. ¿Mendoza? Janet Mendoza, doctor. Bueno, cuando estoy estresada yo, o sea, me aumenta mi tic nervioso que tengo en mi ojo derecho y el Ya. tic aumenta. De por sí, no sé qué nervio hace que parpadee. Eso es lo que a mí me pasa, doctor. Tic nervioso que tengo. Tic nervioso. Muy bien. Ya. ¿Y alguien más? ¿Una persona más? Doctor, yo, Janina Lema. Janina Lema. Muy bien, Janina Lema. Sí, doctor. Doctor, yo cuando estoy estresada o algo así, bueno, me da por comerme las uñas y también en la conducta alimentaria también. A comerse las uñas, ¿no? Pero Sí. eso solo sucede cuando hay un estímulo que te produce el estrés, que puede ser un examen. ¿Estamos en lo correcto?
Sí, doctor, o también porque tengo ansiedad. ¿Ya? Estamos hablando del ámbito ahora universitario académico, ¿no? Eso es lo que Sí, te pasa. doctor. Pero aparte, digamos, de lo que puede ser un examen de cirugía dentro del ámbito académico de tu carrera que te produce estos síntomas, aparte de este ámbito, ¿qué otra cosa, qué otro estímulo, podemos decir, te produce lo que me has mencionado? O solamente cuando hay los exámenes que se presentan en la facultad. Cuando hay exámenes, doctor, y no solo eso, sino también cuando hay una exposición o Ah, algo así. Eso. ya. Solo entonces podemos decir que tu estrés está dado por estímulos relacionados a tus estudios, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, nos dice la literatura, la bibliografía, que existen etapas del estrés, ¿no? Y estas etapas del estrés estarían subdivididas en tres fases, ¿no? Una que sería la alarma de reacción, ¿no? La alarma de reacción, la resistencia y el agotamiento. Estas tres serían las fases del estrés, ¿no? Recuerden que estamos conceptualizando, estamos ahondando más sobre este tema del estrés para luego ya relacionarlo con lo que va a ser la interacción del paciente con el dentista, ¿no? Entonces es muy importante que primero tengamos claro estos conceptos de la psicología, ¿no? Entonces, las etapas del estrés se dan en tres fases, ¿no? Uno es la alarma de reacción, y esta dice que empieza justo después de ser detectada la amenaza, ¿no? En esta fase aparecen algunos síntomas como baja temperatura corporal o incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Eh, Quizás ya alejándonos un poquito de del ámbito de lo que son sus estudios, de lo que son sus exámenes, que les produce estrés, ¿no? Esto también podría, este alarma de reacción también se da cuando existe, diremos, cierto tipo de relacionamiento social que puede ser un enamoramiento, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, cuando le veo a mi chico, se me empiezan a dar mariposas en el estómago y de pronto también mi corazón late más rápido. Aquí el estímulo ya no es el examen, ya no es ese tipo de estímulo académico, sino viene a ser otra persona, ¿no? Entonces, ¿a cuántos de ustedes también se les habrá bajado la temperatura corporal, se habrá incrementado su frecuencia cardíaca a partir de ver a esa persona que ustedes tanto quieren o no, ¿no? O otra clase de estímulos que los vamos a ir viendo más adelante. La resistencia, es la segunda fase, la resistencia es el organismo, es cuando el organismo se adapta a la situación, pero, dice, continúa la activación, aunque en menor medida respecto a la etapa anterior. Si la situación estresante se mantiene en el tiempo, la activación acaba por ceder, porque se consumen recursos a una velocidad mayor de la que se genera. Y por último está el agotamiento, ¿no? El cuerpo acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la capacidad adaptativa de la anterior fase. Estas serían las tres fases de estrés. Ahora, vamos a hablar de los diferentes tipos de estrés que existen, ¿no? En base a su signo. O sea, su signo, no, cuidado que creen que ese es su signo zodiacal, ¿no? Cuidado que el estrés de acuerdo a mi signo zodiacal, si soy Capricornio, no, no, no. Ese es en base al signo que tiene que ver con el signo positivo o el signo negativo, ¿ya? Entonces, el estrés positivo o también que se llama eutrés, ¿no? Ese es el estrés positivo o eutrés. O sea, no siempre el estrés está relacionado con algo negativo. Eso quiero que se saquen de su cabecita, ¿ya? Este tipo de estrés, dice, surge cuando la persona está bajo presión, pero inconscientemente interpreta que los efectos de la presión le pueden otorgar algún beneficio. Este estrés hace que la persona afectada esté motivada y con mucha más energía, ¿no? Te genera energía el estrés positivo, también como conocido como eustrés. Un ejemplo, y ahora tal vez me van a poner ustedes otros ejemplos,
para que hagamos de esta clase una clase participativa. Un ejemplo sería una competencia deportiva, donde los participantes deben tener un punto de vitalidad para poder salir victoriosos, ¿no? Entonces, un ejemplo sería una competencia deportiva, me genera estrés, en este caso positivo, donde los participantes deben tener un punto de vitalidad para poder salir victoriosos. Este estrés está asociado principalmente con emociones positivas como la felicidad. Entonces digo, caramba, me tengo que preparar, voy a ganar, me activo emocionalmente, afectivamente y voy a la carrera y gano. Y esto me genera, ¿no es cierto?, emoción positiva. ¿Cómo qué? Como la felicidad. Ahora ustedes dirán, claro que sí, eso te genera además un neurotransmisor que se llama la oxitocina, que es un neurotransmisor que está relacionado con la felicidad en nuestro cerebro. Bueno, también. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo de estrés positivo, ustedes tal vez me puedan decir ejemplos de estrés o de estrés positivo a partir de sus propias experiencias o a partir de las propias lecturas que hayan podido hacer ustedes a partir de este tema, pero más que todo a partir de sus experiencias reales de ustedes. ¿Hay algún ejemplo que alguien se anima a decir? Hola. Yo, doctor, buenas noches. Ya, Rosemary. Un ejercicio al finalizar la rutina. Un ejercicio al finalizar la rutina. A ver, ¿cómo es? No te he entendido bien, tal vez un poquito. O sea, cuando hace una rutina de gimnasia, ya. sí. Tú haces una rutina en el gimnasio y eso te produce, ¿no es cierto? Está asociado con emociones positivas, ¿ya? Puede ser con el cumplimiento de una rutina en un gimnasio, algo así, sería más completo, ¿no? Porque también, y una rutina, claro, que te genera, genera que tú puedas activar tu fuerza física, mental y todo eso, ¿no? Muy bien, otro, aparte de Rosemary. Doctor, quizá puede ser... W, que empieza con W, esta que la compañera. Chura, Wendy. Doctor. Wendy, ¿ya opinaste o todavía no de este tema? No. No. Ya. Chura, Wendy. Yo diría en la etapa de conquista a una persona, porque también genera un poco de estrés, pero hay beneficios. No, está bien, porque no sabes si te va a aceptar o no te va a aceptar y eso te genera un cierto tipo de estrés, ¿no es cierto? Pero el beneficio es que tal vez después de ese pasaje, de ese momento, tú logras enamorarlo al Juancito Pinto, ¿no es cierto? Y esa es tu recompensa. ¿Estoy en lo cierto, Wendy? Sí, doctor. Muy bien, ¿no? Vale como ejemplo. Yasmín quería hablar, creo. Sí, doctor, quizá en una competencia académica, un ejemplo sería en el cual yo realizo un trabajo en el que otra persona puede querer mejorar mi trabajo, entonces llevaría o conllevaría la parte del estrés y así sucesivamente. Yo al ver que has realizado el trabajo un poco mejor, yo voy a tener el estrés de quererlo mejorar mejor. Ya, ¿no? Algo parecido como a las Olimpiadas científicas, algo así, prepararse para eso, ¿no? Sí, doctor. ¿No? O también ser una mejor estudiante destacada dentro de tu facultad. Ya. De Jessica, Jessica levantó la mano, dice, ¿ves? ¿Qué? Jessica. Buenas noches, adelante, doctor. Jessica. Adelante, Jessica. Podría ser quizás al construir una casa, porque yo vi un ejemplo de que mi mamá cuando construía una casita en su pueblo andaba muy estresada, pero al finalizar, cuando ya estaba todo hecho, se sentía satisfecha. Ahí está, es el ejemplo, porque claro, está asociado con la felicidad de tener una casa, pero que lo ha construido a partir de un estrés o estrés positivo. Pero si no hubiera tenido esos estrés, hubiera dicho, no, voy a seguir viviendo en alquiler, ¿no? Y no tener una cosa propia. Muy bien. Alex Arellano levantó la mano. Adelante, Alex. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Otro caso quizás podría ser en el caso de un partido de fútbol que, digamos, una final podría ser que tú te exijas de una mayor manera, entonces eso te genera más estrés. Sí, también.
Cintia Ramírez, Alex. Claro que sí, yo creo que es... ¿sabían ustedes, por ejemplo, que en China se dan los niveles de estrés más altos en los jóvenes para entrar a la universidad? Es tanto el estrés que se contagia toda China. O sea, ¿cómo les explico esto? En China hay un día especial al año, puede ser un 24 de noviembre, ¿no? Pero donde todo el mundo, o sea, todos los jóvenes bachilleres, van a dar su examen para entrar a la universidad, ya sea de acuerdo a la puntuación que tengan, seguramente les va a corresponder las carreras también. Entonces, todo el mundo en China, digamos, ese 24 de noviembre entra en un estrés, porque ese día se moviliza la policía, se movilizan eh, las universidades, se movilizan los padres de familia. ¿Por qué? Porque el entrar a la universidad en la China significa y te garantiza un ascenso social, ¿no? Ya que no, ¿qué quiere decir ascenso social? Quiere decir que no vas a ser uno más, un obrero más, una persona sin calificación. Y al tener este ascenso social, ¿no es cierto? Vas a tener más oportunidades en tu vida de poder ascender socialmente. Por eso viene de ascenso social. Entonces, es tanto la expectativa que genera el día del examen que todos los medios de comunicación social cubren esta noticia. Van a las universidades, hacen las tomas respectivas, entrevistan a los que van a entrar y la gente, los chinos, los jóvenes bachilleres se preparan durante 2 años seguidos y leen, se dice, pues no sé, como unas puede ser unas 70 horas a la semana o más. Y esto ha repercutido en la China, este estrés podemos ser hasta negativo, que muchas personas que no aprueban este examen para entrar a la universidad, muchas veces son vistos como unas personas que no tienen capacidad, pueden ser también vistos como personas que les ponen algún mote o están vistos mal dentro de la sociedad y generalmente muchas personas se suicidan, ¿no? Porque no han entrado al examen. Entonces, es por eso que en China la capacidad de cada persona es tomada muy en cuenta. Ahí no hay muñeca, ¿no? No hay muñeca, que es mi amigo tal persona, voy a poder entrar o voy a poder yo obtener el examen más antes para poder entrar. Ahí los que van a dar, los que hacen las preguntas del examen, por ejemplo, los docentes, les recluyen en la universidad durante 1 o 2 meses. No pueden tener contacto con ninguna otra persona, les quitan el celular, directamente donde hacen el examen no está bloqueado los celulares. Aunque tengas celular, no puedes comunicarte con otra persona, o sea, ni de afuera. O sea, es tan controlado que la persona directamente es aislada, podemos decir, para hacer el examen. Es por eso que estos exámenes en la China tienen mucha credibilidad, porque realmente dicen, el que aprueba ese examen, ¿no es cierto?, es porque sabe, ¿no?, y porque merece estar en la universidad. O sea, la palabra que anteriormente no podía decir es la estigmatización, ¿no?, que puede surgir en aquellas personas que no entran a la universidad, como una persona que no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces son estigmatizados, ¿no? En ese sentido es porque la gente se prepara mucho en la China para entrar. Y eso iba al ejemplo que decía la compañera, que ha sido una gran satisfacción para ella, por ejemplo, entrar a la facultad de odontología, ¿no? O sea, San Andrés en ese sentido tiene pues muchos de nombre, ¿no? Muchos de nombre. Quien entra a la carrera de odontología en la UNSA ya de por sí tiene un prestigio, solo entrar a la facultad de odontología, porque tengo entendido de que postulan más de 5.000, no sé cuántos, y entran menos o más de 200 personas. Entonces es también una gran hazaña, podemos decir, intelectual de cada uno de ustedes que ahorita están en el curso, ¿no? Porque realmente se merecen estado en la carrera, es porque realmente han estudiado, ¿no? Entonces, eso va, ¿no? Eso va el ejemplo, que es un poquito
expandido al ejemplo de la China, es contarles cómo es que ese estrés, pero que se genera a nivel nacional, porque es un solo día. En toda la China es un solo día que se da el examen. Y ese día es esperado por todos, ¿no? Medios de comunicación social, padres de familia, alumnos que van a dar el examen. Es como un ritual, es un verdadero ritual ese día en la China, ¿no? O sea, a los alumnos que vienen de lejos, la policía les ayuda a que puedan llegar a la universidad, les abren campo. Así es espectacular, ¿no? Es espectacular lo que se hace en ese sentido, en este tema. Entonces, ese estrés ya es un estrés nacional, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Alguien que quizá pueda dar una opinión al respecto que estamos hablando, alguna idea, sugerencia. Doctor, buenas Sí, noches. buenas Doctor, noches. otro ejemplo podría ser igual al momento de cuando ya queremos abrir nuestro propio consultorio. Creo que es es un gran estrés para nosotros ver, o sea, aparte del factor económico, ver si tenemos todos los materiales. Y luego igual es muy satisfactorio ver y tener ya el consultorio para poder empezar a trabajar. También, sí, sí, porque si no tuvieras ese estrés positivo, dirías que me caiga del cielo mi consultorio, ¿no? O también, y no te pondrías a trabajar por ese objetivo, ¿no? O también el abrir el consultorio y el enfrentarte ya a pacientes que tú debes demostrar tu maestría, podemos decir, en el manejo de las patologías bucales, ¿no? Y todo lo demás que ustedes aprenden en la facultad, ¿no? Ya, porque ya también ya entra ya una responsabilidad hasta penal, podemos decir, si es que no haces un buen trabajo, ¿no? Y eso está contemplado dentro de la bioética también. Muy bien, hasta esta parte seguimos avanzando. También existe lo que es un distrés, ¿no? Es un distrés o estrés negativo, ¿no? Aunque nosotros siempre hablamos solo en términos de estrés, ¿no? Cuando se padece distrés, dice, anticipamos una situación negativa, creyendo que algo nos va a salir mal, lo cual genera una ansiedad que nos paraliza por completo, ¿no? El estrés negativo nos desequilibra y neutraliza los recursos que en situaciones normales tendríamos a nuestra disposición, lo cual acaba por generar tristeza, ira y todo lo demás. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis es en esta parte porque tiene que ver con la cognición, ¿no es cierto?, con las ideas que nosotros tenemos, los cuales nos generan un distrés. Y estos, por ejemplo, cuando anticipamos una situación negativa, ¿no? Mañana tengo examen de cirugía. Seguro me voy a aplazar porque creo que le he caído mal al docente. Mañana tengo examen otra vez, de cirugía, pero ya es la tercera o cuarta vez que me aplazo. Estoy anticipando que me voy a aplazar y eso me está generando este distrés, pero no es el hecho mismo del examen, sino lo que yo estoy anticipando como pensamiento, como idea, como creencia, ¿no es cierto?, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, ¿no? O cuando, cuando o otras situaciones también que nos puedan generar este distrés a partir de anticipar situaciones negativas. Tal vez algunos ejemplos que ustedes pueden citar. Cuando no es el hecho mismo que nos causa estrés, sino es lo que anticipamos, ¿no? Pero anticipamos situaciones negativas. Pero esas situaciones negativas solo están, podemos decir, en nuestra mente, en nuestra mente. A ver, un ejemplo, así levantó la mano la compañera, adelante. Primero es con B chica, ¿no? A ver, la compañera, ¿qué B es? Verónica. A ver, adelante, Verónica. A ver, Cintia levantó la mano. Cintia Ramírez. No, es cuando anticipamos una situación negativa creyendo que algo nos va a salir mal, o sea, que solamente lo anticipamos en nuestra mente, cuando decimos, esta persona es muy pesimista, ¿no? Y se estresa a partir de lo que piensa, solamente en su mente está,
no es el hecho que le produce el estrés, el hecho de que mañana digamos, mañana tengo examen de cirugía, pero yo anticipo ya en mi mente y digo, mañana seguro me voy a aplazar, no porque no he estudiado, sino porque le he caído mal al docente, seguramente. Estoy anticipando una cuestión negativa, ¿no? O también puedo decir, mañana tengo examen de cirugía, seguro me voy a aplazar porque me ha visto el docente en tal o tal parte que no estaba estudiando. No sé, por ese tipo de ejemplos que ustedes me pueden dar, pero que no tiene que ver con el hecho en sí, sino con las cuestiones que yo genero en mi mente, anticipo de manera negativa. Doctor, A ver, Karina. ¿podría ser una entrevista de trabajo? Y a ver, con el ejemplo de entrevista de trabajo. A ver, está bien la entrevista de trabajo. A ver, vas y vas a buscar un trabajo, ¿no ve? Ya, eso te genera estrés, pero tú anticipas, ¿no? Que Tú te anticipas. tal A vez ver, no me contrate, que tal vez vio algo malo. Yo, eso, ya estamos. Eso es lo que yo me refiero con la situación negativa, ¿no? Cuando anticipamos, solo en nuestra cabeza, ¿no? Seguro no me va a contratar porque, mira, no tengo muy buena presencia, o porque, no, o porque seguramente a esta empresa le gustan solo las chicas rubias y no las morenitas, o por otros o X motivos, ¿no? Que pueden estar generando solo en mi cabeza, pero estás anticipando una situación negativa, ¿no? A ver, otros ejemplos como la de Karina, estaba muy bien en una entrevista Hola, y ella, sí, hola, adelante. doctor. Sí, a Otro ver, sería, Rosemary. otro sería un ejemplo, por ejemplo, al salir o al ir al hospital, tener el miedo a contagiarse el COVID ahora que estamos en pandemia. También, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? Entonces, dices, y te anticipas en pensamiento, dices, "Oh, ¿estás seguro que estoy yendo al hospital me voy a contagiar de COVID, ¿no? Eso es un pensamiento que nosotros en términos psicológicos le llamamos pensamientos irracionales, ¿no? Irracionales, ¿no? Ideas irracionales que anticipan una situación negativa. ¿No? Está bien tu ejemplo. Cuando lo correcto y lo racional, ¿qué debería ser? Protegerme de manera segura con todos los elementos de bioseguridad si es que voy al hospital, ¿no? Pero anticipo, como dice Rosemary, si voy a ir al hospital y seguro voy a contraer el virus del COVID. Y eso te está generando un distrés, pero a partir de tu pensamiento, ¿no? A partir de tus ideas, que generalmente son irracionales. Ahora sí se entiende un poquito mejor. Sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo? Así para Doctor, Yasmín, Yo soy Laura. doctor, adelante, Yasmín. Ya, doctor, quizá aprovechando la imagen, ¿no?, que tiene en la diapositiva y que quizá nosotros generalmente a veces nos acumulamos las tareas, los trabajos y nosotros decimos, no, y quizá no voy a terminar y quizá no, el tiempo no me va a alcanzar y quizá, y hay quizá nosotros... al que nos llamen, no solamente tenemos esas actividades, ¿no? Demás personas nos llamen, nos digan, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, y empieza ahí el estrés donde nosotros decimos, no, que por qué, que no me va a alcanzar el tiempo, y ahí acumulamos más el estrés. Ese Entonces, quizás es el negativo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese quizás es el negativo. sí, sí, doctor, el quizá. Sí. Ya, vamos con otro ejemplito, por ahí hay otro ejemplito. sí, doctor, pero bueno, por ejemplo, hoy está jugando un partido, Bolivia-Ecuador. Ah, sí, con razón no están en el curso. Puede ser también eso, doctor, que bueno, como por ejemplo, doctor, creo que Bolivia Dale. también está perdiendo ahora. Sí, doctor. Esa es una mala, aunque ya estamos acostumbrados, ¿no? Yo siempre les digo, la selección desde el año 1993, ¿ustedes qué año han nacido la mayoría de ustedes? ¿De qué generación son? ¿Del 90?
Del 99, doctor. 99, a veces ustedes no han disfrutado lo que he disfrutado, lo que es la clasificación al Mundial, que era el año 93, 94 hemos ido al Mundial, ¿no? Imagínense ustedes, no estaban ni en proyecto y no hemos tenido ni siquiera una satisfacción desde ese año, ¿no? De ir a un Mundial, clasificar a finales de una sudamericana, no, no, nada, ¿no? Usted es una generación que no ha tenido satisfacción, ¿no? Porque después otra generación, hablando de fútbol, era del 63, ¿no? Que hemos esperado del 63 al 94 para tener una satisfacción. Pero del 94 a la fecha, no, no ha habido nada. O sea que no me extraña lo que pasa con la selección, ¿no? No, no me extraña. Seguramente habrá que esperar unos 20 años más, ¿no? Para que se pueda clasificar. Creo que somos así, cíclicos, ¿no? 63 al 93, 73, ¿no? 30 años hemos esperado. Ahora esperaremos 93, 2003, hasta 2023, puede haber esperanza. Bueno, eso ya haciendo saliéndonos un poquito del tema y hablando también de fútbol, para que no estemos muy aburridos, ¿no? Alguien más estaba levantando la mano, que no podía notar su nombre. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Seguimos con el tema? ¿O alguien más? Dice, Wendy. Wendy, Sí. sí. Tal vez en cuando se entrega algún trabajo en que nosotros nos ponemos de que tal vez no está bien o me lo va a rechazar o Exacto. tal puesto, entonces va a estar mal y nosotros nos ponemos esa negatividad en decir al entregar los trabajos. Exacto. Ese es un ejemplo también que está acorde con lo que estamos hablando, ¿no? Anticipaciones negativas, ¿no? Anticipaciones negativas que te produce este distrés, ¿no? El trabajo práctico, hacemos bien, nos sacrificamos, amanecimos, investigamos, pero ya la anticipación negativa, seguro está mal, trabajo no hemos hecho bien, no hemos puesto esta parte, o qué, seguro nos va a calificar, ni va a revisar. Un montón de ideaciones, creencias que están dentro de nuestra mente, ¿no? Y eso nos está causando distrés cuando ni siquiera el docente lo ha revisado, ¿no? Solo está en nuestra mente. Entonces, este estrés, dice, nos desequilibra, neutraliza los recursos que en situaciones normales tendríamos a nuestra disposición, lo cual acaba por generar, ¿no es cierto?, tristeza en muchos de nosotros, ¿no? Acaban el trabajo y acaban tristes, ¿no? Acaban también con rabia, ¿no? Eso puede ser, tomando el ejemplo de la compañera de Miriam. Tipos de estrés también podemos clasificarlas dentro o tipos de estrés en función o en base a su duración, ¿no? En base a su duración. En base a duración son 3, ¿no? O sea, no todos los estreses, podemos decir, si vale el término, iguales, ¿no? Como en todo, en todas las enfermedades, en este caso estamos hablando del estrés desde el punto de vista psicológico, hay un estrés agudo, hay un estrés crónico y hay también un estrés agudo episódico. Vamos a ir viendo de qué se trata estos tipos de estrés, ¿no? El estrés agudo, ¿no? El estrés agudo, quizá ustedes van a identificar cuál es el tipo de estrés que tienen, ¿no? O han visto en otras personas estos tipos de estrés, ¿no? Este tipo de estrés se da debido al agudo, ¿no? Estamos hablando del agudo. Este tipo de estrés se da debido a las exigencias y presiones del pasado inmediato y del futuro cercano, ¿no? También se da en pequeñas dosis, dice, ¿no? El estrés agudo puede ser emocionante y hasta estimulante. Un ejemplo de este estrés que puede ser emocionante y estimulante, ustedes han escuchado hablar sobre esa práctica, no sé si es decir, deportiva, y ustedes también me pueden dar algunos otros ejemplos, ¿no es cierto? Que hay muchas personas que disfrutan de este estrés por lo emocionante que puede ser y hasta estimulante que te genera, ¿no es cierto? Grandes cantidades de serotoninas puede ser en el cerebro, ¿no? O mejor dicho, no de serotoninas, sino de, ahorita no me acuerdo el nombre, tal vez ustedes me puedan ayudar, algo que te genera adrenalina, ¿no? Adrenalina, ¿no? El Bonje, ¿han escuchado hablar del Bonje?
¿no es cierto? O también cuando no sé si ese es lo correcto que estoy hablando, o cuando las personas se tiran de un puente, tirados de una cuerda elástica, y al momento de tirarse, ¿no es cierto? Sacan toda su energía, gritan y se tiran del puente que está de 100 metros, imagínense un puente de 100 metros, ¿no es cierto? Se tiran los 100 metros y eso les genera esa adrenalina, ¿no es cierto? Y luego vuelven a subir con esa misma cuerda, ¿no? Pero el momento en que tienen que tirarse, ¿no es cierto? Se les genera, digamos, una dosis de estrés agudo, ¿no es cierto? Porque es emocionante, ¿no? Es emocionante, ¿no? Y hasta estimulante. Ese es el ejemplo. Quizá ustedes conocen otros deportes extremos que justamente te generan este tipo de estimulación. ¿Alguien, por ejemplo? ¿Alguien que practique algo parecido? ¿No hay nadie en el curso que hace deportes extremos, paracaidismo? A ver, Wendy, El sí ¿alguien que conoces? el que va de una montaña a otra puede ser también, o el descenso de cascada también. Exacto, ¿no? Creo que ya en Yungas hay esa parte que es una que de extremo a extremo están recorriendo con una especie de rondana, se dice rondana, ¿no es cierto? Con un cable de metal, ¿no? Que también que genera ese tipo, ¿no? No sé, o rappel también, ¿no? Creo que el rappel, pues no sé si estará dentro de ese margen de eso, pero el otro que te digo que sí creo que ya en Yungas se trasladan de un extremo a otro extremo a través de una soldana y un cable de acero. Sí, Eso te genera, ¿no? Sí. ¿Ya? Dice, el estrés en agudo, en grandes dosis, puede ocasionar agonía psicológica, malestar estomacal, dolores musculares. La agonía emocional, no es un término psicológico, se manifiesta como una combinación de enojo, ¿no? Ansiedad y también depresión. De igual forma pueden presentarse problemas estomacales como acidez, estreñimiento, diarrea, ¿no? He visto a muchas personas, por ejemplo, que en situaciones extremas de estrés, sí, ocurre lo que menciona aquí la bibliografía, los autores. Los problemas musculares también se manifiestan con dolor de espalda, de mandíbula, de cabeza e incluso en los tendones y ligamentos, ¿no? Cuando estamos hablando del estrés agudo. También se dan otros síntomas como, como el aceleramiento del ritmo cardíaco acelerado, la transpiración de las palmas de las manos, las palpitaciones, los mareos, los migrañas, entre otros, ¿no? Por eso es que tal vez el estrés agudo está más relacionado con la ansiedad, y eso es que vamos a ir viendo después de que veamos el estrés agudo, vamos a ir viendo la ansiedad, porque había dicho, estos son factores que en mayor o menor grado se presentan en la relación odontólogo-paciente, ¿no? Entonces, no he querido yo entrar mucho, digamos, directamente a esa relación, sino sin antes, digamos, dar una conceptualización, una categorización de lo que significa y de lo que estamos hablando sobre el estrés, siempre desde la visión psicológica. Hay el estrés episódico, ¿no? El estrés episódico, ¿no? El estrés agudo episódico se caracteriza principalmente por ser frecuente, ¿no? Es normal en personas que siempre llegan tarde, que siempre están apuradas, que tienen muchas responsabilidades. Quizás este estrés es el que cada mañana podemos ver, no sé si ustedes han estado por la Pérez Velasco, la calle Comercio, la avenida Santa Cruz, a eso de las 8 menos 10, 8 menos 5, 8 en punto, la gente por entrar a los ministerios anda totalmente estresada, corriendo, se sale del minibús porque el minibús está en la trancadera y no va a llegar a tiempo a marcar, ¿no es cierto?, su asistencia. Entonces yo quisiera que algún día ustedes vean, ya, vayan por los lugares mencionados y van a ver cómo la gente estresada anda, corre, ¿no? En esos momentos, ¿no? Porque quizás no han tenido el tiempo suficiente para llegar de manera tranquila a su trabajo, pero lo hacen así estresados, ¿no? Por el hecho de marcar. Entonces, eso es lo que se puede ver en las calles, ¿no? Las personas que están apuradas, que tienen muchas responsabilidades, que llegan tarde a su trabajo ahí. Es un espectáculo a esa hora, esos lugares.
Esto se origina porque a razón de la cantidad de exigencias que se autoimponen, no encuentran la forma de organizar sus vidas, ¿no? A muchas personas nos ponemos muchas exigencias, nos autoimponemos. Quizás a esas personas hasta les dicen, esta es una persona muy obsesiva, ¿no? Todo siempre quiere hacer bien, ¿no? O sea, es muy perfecto, ¿no? Entonces dicen, esta persona es muy obsesiva, ¿no? Y en casos hay que ser obsesivos, ¿no? Porque en el campo, por ejemplo, de la salud, ¿no es cierto? Si una cuestión no funciona de manera correcta o perfecta, entonces hay casos en que sí, la obsesión tiene que marcar, digamos, para que una cosa salga bien, ¿no? En el buen sentido de la palabra, del término de la obsesión, que lo vamos a ir viendo después, ¿no? Entre los síntomas más frecuentes en personas que sufren este estrés agudo o episódico está el mal carácter, la irritabilidad, la ansiedad y la tensión, ¿no? Y esto es, pues, muy importante a la hora de que cuando yo voy a prestar mis servicios, no siempre puede ser de odontólogo, ¿no? También en el campo de la salud podemos ver en el campo de los médicos, de las enfermeras principalmente, que estas personas están siempre con este tipo de estrés agudo episódico, podemos decir, ¿no? Que están afrontando, están enfrentando por el tema de su trabajo. El mal carácter y la irritabilidad, la ansiedad y la tensión, ¿en qué personas de salud ustedes han podido ver dentro de un hospital? Ubiquémonos en un hospital. ¿Quiénes creen que tienen este tipo de síntomas? ¿Las enfermeras, los médicos, los auxiliares? ¿En quiénes han podido ver más? ¿Alguien puede? Hola. Rosemary Fanny, adelante, Sí, Fanny. los residentes y enfermeras, doctor, están. ¿Ya? ¿Cómo les notas? ¿Qué tienen mal? ¿Tienen mal carácter? ¿Están irritables? ¿Están tensionados? ¿Qué has podido detectar? Malhumorados, doctor. Sí. ¿Ya? Les preguntas y no te contestan. A veces sí. ¿Ya? Sí. Otro indicador de eso, lo que estamos hablando, otro indicador de irritabilidad, de ansiedad y tensión. Cuando hablo de indicadores, como decir qué síntoma, ¿no? Ustedes han podido detectar. Sí, adelante. Enfermeros y doctores quizá que van en ambulancias para algún accidente, corren, Sí. tienen ese estrés de llegar a También. un lugar. Sí, también. ¿Alguien más? ¿El odontólogo tendrá ese tipo de estrés? ¿Será irritable, ansiedad y tensión? ¿Le convendrá ser así frente a un paciente? No conviene, doctor. Y eso vamos a ir viendo justamente en la relación odontólogo-paciente, ¿ya? Ya. Estos síntomas se hacen constantes hasta el punto de ser casi permanentes, ¿no? Ahí es el problema. Ahí es el problema. También pueden sufrir síntomas como agitación prolongada, hipertensión, enfermedades cardíacas, dolores de pecho y de cabeza, ¿no? Que son parecidos. El estrés crónico, ¿no? El estrés crónico. Este estrés dice que es el más agotador porque destruye la vida, el cuerpo y la mente. Se origina a causa de una percepción errada de situaciones deprimentes. La persona suele pensar que no hay salidas, ¿no? No hay salidas, que no puede con las exigencias, que no hay esperanza. Más o menos este estrés crónico, yo diría, está relacionado con una patología que denominamos la depresión, porque la persona depresiva es aquella persona que no ve pues ninguna salida, ¿no? Como decimos, no hay una luz al final del túnel, que todo lo ve negro, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez decir, esta persona todo lo ve negro, todo lo ve negativo, es una persona súper pesimista, no hay salidas, o sea, no hay otras alternativas, o sea, es perfecta, es la perfección del negativismo, pueden ser esta persona. ¿Han conocido este tipo de personas? Alguien que haya conocido así, que esas personas que no ve salidas, que no puede con las exigencias, que no tiene esperanzas. ¿Han conocido ustedes alguna vez a este tipo de personas? A ver, Wendy. Sí, doctor. A ver.
Como quién, tienes un amigo, un compañero, un familiar. A personas, compañeros que he conocido, algunos que sí piensan de esa manera y a veces no hay cómo indicarles o cómo hacer que les llame la atención la vida porque ya están muy decepcionados o muy cansados o agotados también por cómo viven, ¿no? Así es. Cuando te refieres y dices de cómo viven, te estás haciendo referencia a situaciones personales o estás haciendo referencia a situaciones sociales, económicas. La mayoría de las veces es también por la familia y por situaciones económicas. Sí, 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 esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad que también se puede repercutir principalmente en el odontólogo, ¿no? Y lo vamos viendo después. Gracias, Susme. Pueden originar también a raíz de experiencias traumáticas que se mantienen dolorosas y permanentes, ¿no? Dice, puede originarse también a raíz de experiencias traumáticas, ¿no? Las experiencias traumáticas nos referimos desde abusos, acosos que habían de tipo sexual, físico, que podían haber tenido las personas, ¿no? No solamente mujeres y varones. Se dice que, según las estadísticas, por ejemplo, que se maneja, de 10 mujeres, de 10 mujeres, 8 han sido acosadas, ¿no? Y para muchas pueden ser también, o abusadas sexualmente, y eso también resulta como experiencias traumáticas, ¿no? O también ha habido también, por ejemplo, tipo de violencia intrafamiliar, el padre borracho, incomunicativo, disfuncional. Entonces, todas esas cuestiones traumáticas, o experiencia de asaltos, o tantas experiencias que se mantienen dolorosas y permanentes en el tiempo. O sea, las personas, cuando vamos a estudiar, ¿no es cierto? Eh, Llegamos a la facultad con nuestra mochila, donde llevamos nuestros libros. También tenemos otra mochila, pues, ¿no? Una mochila emocional donde llevamos todas nuestras situaciones psicológicas, emocionales, afectivas, traumáticas. También vamos con ese tipo de mochilita, ¿no? Y esa mochila, como la podemos sobrellevar o como tampoco no, ¿no? Porque también esa mochila llevamos cosas dolorosas que pueden ser permanentes en el tiempo u otras cosas que también las hemos superado. O sea, la persona anda, en el caso de ustedes, con dos mochilas, ¿no? La mochila de libros y con las mochilas de nuestras emociones. Eso les quiero decir. Lo peor es que las personas, dice, se acostumbran al estrés crónico, ¿no? Y pueden llevar al suicidio, violencia y originar complicaciones como ataques al corazón. Pero eso ya tiene que ver más con un tipo de problemas de ansiedad, angustia, que desembocan en tipo de depresión. Ya. Ahora, vamos a ir viendo. Ahora, tenemos tiempo todavía. ¿Hasta qué hora pasamos clases? Chicos, jóvenes. 1:30, doctor. Ah, está bien. Entonces tenemos tiempo. Está muy bien. Hasta 1:30. Tenemos 1:30. Esto así, esto así. Ya, entonces hemos tocado de la depresión de manera sintética, desde la visión de la psicología. Hemos podido tener esos dos conceptos fundamentales, el estrés negativo, el estrés positivo, sus síntomas, ¿no es cierto?, cómo se presenta, los ejemplos que hemos dado. Creo que ya está claro que hemos dicho que el estrés no es un problema que ha aparecido con las sociedades modernas, con las sociedades contemporáneas, que el estrés es un tipo de problema que ya había desde el hombre de las cavernas, porque ya tenía que enfrentarse a los animales en la casa, ¿no? Entonces, y eso también generaba estrés. O sea, no digamos, en en el tiempo de mis abuelos no había estrés, siempre ha habido estrés, porque si tú tenías que llevar alimento a tu familia y no podías, te generaba estrés, ¿no? Entonces, en esa parte más el repaso que hemos hecho, de manera sintética, hemos repasado lo que es el estrés. Ahora vamos a repasar, digamos, la parte que nos tiene que ver con la ansiedad, que es otro concepto psicológico, ¿no es cierto?, que concurre, ¿no es cierto?, en mayor y menor grado o de diferente manera en la relación odontólogo-paciente. O también decimos dentista, ¿no?, que la mayoría de las personas los conocen así, en términos
coloquiales, en términos populares, podemos decir. Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿No? Entonces, la ansiedad. La ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos, también fisiológicos, que aparece cuando se perciben peligros reales o percibidos y que nos hace reaccionar rápidamente a la menor señal que hay que hacer. Entonces, se habla en la literatura de una ansiedad dental, ¿ya? Estaba viendo, se habla de una ansiedad dental. Entonces, este tipo de ansiedad ocurre pues en las personas cuando van y visitan al odontólogo, ¿no? Puede ser real o también puede ser hasta simplemente fantasioso, puede ser hasta simbólico, ¿no es cierto? Este tipo de ansiedad, pero que tiene y se presenta, ¿no es cierto?, con manifestaciones físicas y fisiológicas. Ahora voy a hacer esta preguntita, ¿no? Esta preguntita al curso. Y que también, ¿qué actitudes del odontólogo creen que le produce más ansiedad a un paciente que va a un consultorio? ¿Qué actitud del odontólogo le produce ansiedad? Doctor, quizá el mostrarle la aguja bruscamente. Exacto, exacto. Esa es una actitud del dentista, ¿no? Ahí estar viendo la jeringa, la aguja a la luz de su reflector. Y todo depende también del tiempo que mantengas la jeringa, ¿no? ¿Cierto? A la vista del paciente, ¿no? Puede ser que el paciente tenga fobia a las agujas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás induciendo a un miedo extremo y le estás produciendo ansiedad. ¿Y cómo se va a manifestar en el paciente? Se va a manifestar, ¿no es cierto?, que va a percibir que hay un peligro real, ¿no? Que va a ser intrusivo, ¿no? Que le puede hacer daño. Entonces, lo que decía, también lo que decía su compañera es un factor que produce ansiedad. Otro factor, aparte de mostrar la poderosa aguja de la jeringa a nuestro paciente, ¿qué otro factor creen que produce este tipo de ansiedad en el paciente, aparte de mostrar la jeringa y la aguja grande? Dice, tal Bueno, vez sería el ruido el que produce la pieza La de presa. mano. Sí. ¿Sí? También. A ver, Alina Cristi, levanta la mano. Sí, quizás no dar explicaciones al paciente del procedimiento que se le va a realizar. También no dar, sí, también. O sea, sí, no explicarles qué se le va a hacer o por qué, en caso de tal vez de que se le va a poner anestesia, sino como dicen, mostrarle directamente la aguja y no explicarle por qué. Sí, y también dentro de lo que dan esos ejemplos, uno puede ser, por ejemplo, hay un estudio de un tal Gall, ¿no? De un tal Gall, que ha diseñado una escala que permitió evaluar situaciones relacionadas a la atención dental que causaban más miedo a los pacientes. Al hacer un ranking, dice, de las aseveraciones que recibieron más puntajes resultaron como las de temer. Uno, es la extracción dentaria, ¿no? La extracción dentaria también es lo que les genera el más alto nivel de ansiedad, la extracción dentaria. El fresado dental, también una mala opinión de los dentistas respecto a las condiciones de la salud oral del paciente. ¿Cómo fuera esa opinión que les generaría, diremos, este miedo? Dice, una mala opinión de los dentistas respecto a las condiciones de la salud oral del paciente. Ya no tienes arreglo. Así, a ver, Alina Cristi creo que quiere opinar. ¿Está con la mano levantada o alguien más? Ya, entonces repasamos, ¿no? Ustedes me han dado respuestas que sí están acertadas, ¿no? Entonces vamos
diciendo cuáles son esos factores que producen la ansiedad, entonces habíamos dicho que en primer lugar, según este estudio de Gall, que he hecho a través de una encuesta, ¿no es cierto?, que adicional además una escala, para ver cuáles eran los miedos, y lo primero había sido la extracción dentaria, ¿no? La extracción dentaria. El segundo, el fresado dental, casi digo mental, ¿no? Y una mala opinión de los dentistas respecto a las condiciones de salud oral del paciente. Superando esta última, dice el hecho de sostener la jeringa con la aguja expuesta delante del paciente, ¿no? Gall también señala que se debe tener muy en cuenta que la actitud del dentista hacia el paciente condiciona mucho la actitud de esta hacia el cuidado de la salud bucal y hacia el dentista en particular, y respecto señala una crítica hacia las condiciones de la boca es percibida por el paciente como una crítica al sí mismo. Ya. Entonces, eso ya está claro, ¿no? Entonces, decimos que la ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que aparecen cuando se perciben peligros reales o percibidos, y que nos hace reaccionar rápidamente a la menor señal de que hay que hacer. Hace que el sistema nervioso permanezca en un estado de alta activación, ¿no? Está atento, está bien activado la persona que va al sillón, ¿no? De manera que se vuelve más sensible a los estímulos imprevistos. Menos, como decía su compañera Alina Christie, si no le informas sobre el procedimiento que vas a realizar. La ansiedad también se trata de una respuesta adaptativa del ser humano, ¿no? Se tiene que adaptar a esa realidad, porque eso lo vamos a ir viendo más adelante en la relación odonto-paciente. Es una señal de alarma, es una emoción que todo el mundo ha experimentado, este tipo de ansiedad. Se debe tener en cuenta que la ansiedad es una emoción normal. El objetivo no es eliminarla, sino aprender a tolerar y gestionarla, ¿no? No es normal la ansiedad cuando permanece durante mucho tiempo, porque todos tenemos momentos en el cual generamos ansiedad, pero cuando ya esta ansiedad es permanente en el tiempo y podemos decir, hace que ya no nos adaptemos a las circunstancias de la vida, hace que esta ansiedad nos inutiliza como seres humanos, como personas, como ejemplo, ¿no? Yo trabajo con cierto tipo de ansiedad en mi trabajo, ¿no? Como cualquier profesión, desde un oficinista a un profesional de la salud, y ya por este tipo de problemas de ansiedad generalizada, que luego desembocan en una depresión mayor, me inhabilita como persona, ya no quiero ir a trabajar, ya no trabajo. Entonces, ahí es el problema, ¿no? El objetivo no es eliminar, sino aprender a tolerar y gestionar. Aquí hay un ejemplito, ¿no? Que también lo podremos aplicar al campo de la odontología, ¿no? Quizás ahí pueden hacer este ejercicio, este primer ejercicio, les puedo dar un tiempito y podemos hacer este ejercicio en función de esta infografía de aquí que está presente, ¿no? Funcionamiento de la ansiedad. El desencadenante de la ansiedad en este caso es: subo al ascensor y me cuesta respirar, ¿no? Ese es el desencadenante. Esto interpreto como un peligro, me puede pasar algo aquí adentro, ¿no? Y eso genera la ansiedad. El desencadenante: subo al ascensor y me cuesta respirar. Interpreto como un peligro, ¿no? En mi mente, me puede pasar algo aquí adentro, ansiedad. Entonces, eso me genera a la vez pensamientos negativos. Y si se arruina el ascensor y no puedo salir a respirar mejor, ¿no? Y eso en cuanto al pensamiento, a la mente. Y en cuanto a nuestras sensaciones físicas, me cuesta respirar, se me acelera el corazón, ¿no? Ya empiezo a sentir esas sensaciones físicas, fisiológicas, ¿no? Resultado de estos pensamientos negativos, de estas sensaciones físicas, hay cambios a nivel cerebral y también hormonal. ¿Cómo podríamos hacer con este ejemplo de funcionamiento de la ansiedad en el tema de la atención odontopaciente? Eso los dejo para la próxima clase, ¿ya? ¿Es normal o es patológico la ansiedad? Es la pregunta, ¿no? ¿Es normal o es patológico?
La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno, ¿no? Un peligro externo puede ser, me puede producir mucha ansiedad, por ejemplo, el ir a la ceja a las 3 de la mañana, ¿no? La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada en relación con el estímulo desencadenante. O sea, mi miedo, mi ansiedad es desproporcionada porque le tengo miedo a un perro chapi, ¿no? Pero no es desproporcionada si es un perro. Oh, ¿cuáles son los perros más peligrosos, jóvenes? Según los pitbulls, Pitbull, doctor. doctor. El pitbull, el Rottweiler. pitbull, claro. Entonces, ahí, ¿no? Rottweiler. Claro, el Rottweiler del pitbull. Por ejemplo, si yo tengo un miedo desproporcionado, ¿no? Ante a un chapi, es anormal, pero si yo tengo un miedo y una ansiedad proporcionada, podemos decir, normal ante un pitbull, eso está bien, eso es normal, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Cuando también hay miedos desproporcionados, ansiosos, cuando las mujeres le tienen miedo generalmente al ratón, pero el ratón es tan chiquitito que genera saltos, ¿no? Entre las mujeres están ven un ratón y salta, también ciertos varones, ¿no? Ahí también se podría ver, dar este ejemplo, ¿no? O otros ejemplos que ustedes tengan a ver de una ansiedad normal desproporcionada. ¿Qué podrían decir? Quizá también relacionarlo a ver esto con el campo de la odontología. ¿Qué miedo desproporcionado pueden tener los pacientes ante la atención odontológica? Entonces, Creo que Wendy, dale, Wendy. No tengan miedo a equivocarse, aquí todo el mundo, o sea, dicen, o sea, aquí estamos aprendiendo, estamos conociendo, o sea, hay que lanzarse, ¿ya? ya, creo que es una ansiedad normal eso de que hasta nosotros tenemos miedo a la aguja, licenciado. Pero es una experiencia a lo que nosotros nos vemos amenazados y nos sentimos como en peligro, pero una vez pasa esto ya toda esa ansiedad también termina. Claro, como dice aquí, ¿no? ¿No es cierto? Aquí, entonces, el objetivo no es eliminar, sino aprender a tolerar y gestionar, ¿no? Y aquí un poco más, aquí adelante, tú lo que acabas de decir es tener unas respuestas adaptativas, se trata de tener unas respuestas adaptativas, tú ya te has adaptado a la entonces, el sujeto conoce, habíamos dicho, la ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada en relación con el estímulo desencadenante. Hemos dado el ejemplo del pitbull y del chapi, ¿no? Entonces, yo cuando tengo un miedo demasiado desproporcionado al chapi, es desproporcionado, pero a un pitbull sí, mi ansiedad es real, ¿no? Es real. Miedo. El sujeto conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para responder. La ansiedad, en cambio, es el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración de la respuesta. El miedo es cuando el sujeto conoce el objeto externo y delimita que la amenaza y se prepara para responder. En cambio, la ansiedad muchas veces no conocemos qué es lo que nos está produciendo este tipo de dificultad, ¿no? ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de miedos subjetivos, podemos decir, también de tipo de ansiedades, que son respuestas psicológicas simplemente, ¿no? Que tienen respuestas fisiológicas en sí, por ejemplo, les transpira la mano, les falta el oxígeno, la aceleración del corazón, ese tipo de ansiedad general, que es conocido como ansiedad generalizada, problemas de, de ansiedad que se reflejan en cuestiones fisiológicas, pero que nada tiene que ver con problemas reales de lo biológico, ¿no? En verdad, no está
es relacionado directamente con enfermedades reales, sino con enfermedades subjetivas, ¿no? Que se presentan este tipo de problemas en la ansiedad. Bueno, la próxima clase ya vamos a entrar directamente, como ya hemos visto los conceptos de ansiedad, de estrés y de... Por lo que vamos a entrar la próxima clase ya a lo que sería la relación odontólogo-paciente. Les voy a mandar, jóvenes, una lectura sobre la cual vamos a leerlo y vamos a discutirlo, vamos a criticarlo, vamos a reflexionarlo, porque ¿a qué voy con esto? A que toda la biografía que podamos encontrar no es que es la verdad eterna o es, digamos, la piedra filosofal sobre la cual nosotros tengamos que creer a pie y juntillas, como dicen, sino que la lectura que voy a dar, y es la próxima clase sobre esa lectura, puede ser criticada, puede ser reflexionada, puede ser también acotada en muchos otros casos con otros ejemplos. Podemos también dar nuestras opiniones si quieres disentir con el autor, con este autor sobre qué hace sobre este trabajo que se llama La interacción paciente-dentista a partir del significado psicológico de la boca. Entonces, es un trabajo que ha realizado dos dentistas que son de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Son dos dentistas que han hecho este trabajo en la línea psicoanalítica, dentro de la línea psicoanalítica, ¿ya? Más basados en trabajos de Freud, pero también en función de sus experiencias propias, ¿ya? Entonces, les voy a mandar esta lectura en PDF al grupo, para que ustedes lo lean, y en la próxima clase que tengamos, ya lo podamos nosotros discutir, analizar, y también no sea yo solo el que a través de aparente monólogo que puedo hacer en el curso, sino que ustedes también a partir de esa lectura podamos aprender más. ¿Qué les parece, jóvenes? Está bien, ¿No? licenciado. Entonces, ¿qué yo les pido que lean, es lo que les voy a mandar la próxima clase, así que todos ya bien leídos, podemos decir, la próxima clase profundicemos más ya el tema de lo que es la interacción paciente-dentista a partir del significado psicológico de la boca, que es un trabajo de dos cirujanos dentistas, uno es magíster en ciencias odontológicas de la Universidad de Chile, licenciado en psicología y también en odontología con otro cirujano dentista, ¿no? Que es un trabajo de Zojas Alcayaga y Misirachi Launert, ¿no? Que son de la Universidad de Chile, ¿no? Que han hecho este trabajito que me parece interesante. Hay muchos otros trabajos, pero que me ha parecido importante que ustedes lo lean. Apenas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojitas, ¿no? 6 hojas, que seguramente ustedes en 5 o 10 minutos lo van a poder leer para la próxima clase. Entonces, ahora, no sé, yo estoy ahora esperando la respuesta de Bianca, que creo que se va a reunir con ustedes para hacer una cierta modificación de horario. Yo voy a esperar la respuesta de Bianca y de acuerdo a eso también vamos a planificar las clases. ¿Algo más, compañeros, que podamos esta noche hablar? Creo que no, ¿no? Hemos empezado en hora, hemos esperado 5 minutos de tolerancia y hemos empezado la clase. Hemos cumplido con el objetivo de explicar estas dos categorías psicológicas, como es el estrés y la ansiedad. Habiendo cumplido el objetivo de esta clase, creo que la próxima ya, como les había dicho, a partir de la lectura, vamos a también profundizar más el tema. Siempre relacionado a lo que es la psicología y la odontología, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta, duda? Wendy, ¿todo bien? Sí, todo claro, doctor. Ya, Félix, a ver, quería hablar Félix. ¿No?
Listo, entonces, la próxima clase, les mando la lecturita. Nos estaremos viendo la próxima clase. Cuídense este fin de semana. Pasen